Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de Humanidades 1. Como verán, de nuevo, partimos de preguntas. Ya no son a partir de enunciados o afirmaciones, sino que volvemos otra vez a nuestras preguntas. Y en este caso veremos en esta grabación o en esta clase, como lo quieras comentar, una pregunta que realmente nos ha causado o realmente la has visto o si la lees o alguien te la dice, te causa algo de no de irritación, pero sí de muchos inconvenientes o realmente se manejan mucho tipo de respuestas. Y realmente a lo mejor no sabes cuál será la correcta o si es la incorrecta o si hay en parte argumentos a favor o en contra. Y una de esas es la siguiente. ¿El pobre es pobre porque quiere? ¿Te has puesto a pensar si realmente alguien que es pobre, digamos, también económicamente o en todos los sentidos pobre, es porque realmente no decide progresar o porque realmente también el Estado no ha permitido que él progrese en ciertos tipos de aspectos y sobre todo en este caso solo prioriza cierto tipo de actividades en las cuales te establece cierto tipo de roles o cierto tipo de trabajos que son remunerados y no solo remunerados económicamente sino en todos los sentidos psicológico, vitalicios, en comparación de otras personas que realmente gozan de esos privilegios. Es lo que vamos a ver a partir de ese tema. Si realmente el pobre es porque quiere o si realmente hay en el trasfondo cierto tipo de circunstancias que realmente no notamos o a su vez que también no quieren que notemos. ¿Vale? Entonces este será a partir de esta pregunta partiremos y la contestaremos y asimismo veremos qué es lo que nos dicen algunos filósofos o algunos humanistas para responder este tipo de pregunta y sobre todo como siempre lo se ha presentado en estas grabaciones o en estas clases queda una reflexión en torno a esto. ¿Vale? Sin más, en este caso comenzamos y vamos avanzando a las diapositivas para ver qué nos dice. Como siempre te lo he dicho, siempre partimos de conceptos que son indispensables para entender este tema y uno de ellos es la alineación. Y en este caso vamos a utilizar a Karl Marx o a Marx, en este caso como lo ves bien, para partir de definir este tipo de concepto. ¿Sale? Y en ese sentido, como lo menciono primeramente, el concepto de la alineación fue desarrollado por el Karl Marx. Asimismo, en este caso nos dice que esto es experimentado por el sistema capitalista. ¿Qué es el sistema capitalista? Te estarás preguntando. A grandes rasgos o sintéticamente nos quiere decir que realmente una empresa o una persona se hace privatiza, es decir, se hace dueño de los recursos y asimismo eh, de los recursos, perdón, y asimismo de las máquinas o en este caso de los medios de producción para hacer ese producto. ¿Sale? Una vez que se hace dueño de de los recursos para hacer un cierto tipo de producto y a su vez de los aparatos que se necesitan para hacer este tipo de producto, eso hace que él no dé margen a que realmente otro tipo de sectores o de empresas puedan realizar ese producto, sino que se privatiza y asimismo las ganancias que ve obteniendo de ese producto que genere solo sean para sí mismo, es decir, un enriquecimiento económico para sí mismo. Así también sin pensar en las consecuencias también ambientalistas o ecológicas que esto pueda causar. Eso les llama dentro del sistema capitalista. ¿Sale? Eso sería un sistema capitalista. Ahora bien, dice Marx que esto se presenta en un sistema capitalista. Y asimismo dice que realmente la alienación se da en dos sentidos. Y les voy a explicar el primero de lo que nos dice en esta diapositiva. En el sistema capitalista, la explotación del trabajador ocurre de manera dual, como te lo dije, de dos maneras. En primer lugar, el capitalista se aprovecha al tomar control de los recursos y medios de producción, así como de la plusvalía generada por el trabajador. Es como te lo dije, realmente se adueña, es decir, se hace dueño de los recursos por los cuales se puede generar un producto y asimismo de los medios, del cómo se hace un producto. Eso es en primera parte. Y asimismo después nos maneja un concepto muy importante que es la plusvalía. Es decir, el capitalista, en este caso el que participa dentro del capitalismo, nos dice que se adueña de dos cosas, ya te los dije, los medios de producción y en este caso los recursos. Y otro concepto que nos dice de la plusvalía. ¿Pero qué es la plusvalía? Imagina lo siguiente. Imagina que tú eres el trabajador de una empresa de llantas.
Y en este caso a ti te pagan 50 pesos por cada llanta que hagas. Supongamos que en ese día haces una llanta y te van a dar 50 pesos. Lo que tú no sabes es que realmente en ese sentido el capitalista, el que es dueño de esa empresa y de los recursos con los cuales se hace la llanta, vende la llanta pero la da a un precio de 500 pesos. Entonces supongamos que de eso descuéntale tu sueldo, que son 50 pesos, le quedan 450 pesos de ganancia. ¿Y qué hace con eso que le sobra? Pues se lo queda. Pero te preguntarás, ¿no crees que será válido que también esa ganancia que obtuvo con lo que tú hiciste de tu llanta también sea repartido en dos partes? Es decir, el capitalista y en este caso tú, el obrero que le hiciste. A eso se le llama plusvalía, es decir, la ganancia que tiene el obrero, digamos, el capitalista por tu trabajo. Si bien te paga, pero realmente al momento que se vende ese producto, obvio no lo va a pagar o obvio no lo va a vender a un precio similar a lo que te paga, sino lo va a vender más para que salgan ganancias. Entonces, en este caso Marx dice que realmente esa ganancia que se obtiene se tiene que dar o se tiene que repartir entre todos los que intervienen durante el proceso para la producción de ese producto. Sin embargo, el capitalista se lo queda para sí mismo, no lo reparte porque dice, ya te pagué un sueldo y eso es suficiente, sino que realmente ese es la plusvalía, ¿sale? Las ganancias que se obtienen por tu trabajo, sin embargo que no son repartidas por todos los que intervienen, o en este caso por el que intervino, que eres tú, para generar el producto, ¿sale? Entonces dice Marx que realmente eso pasa en el sistema capitalista. Se le explota como una mercancía, siendo considerado simplemente como una parte más de la maquinaria del sistema de producción. ¿Qué va pasando? Dice Marx que realmente al trabajador no se le ve como un ser humano, sino que realmente se le ve como una mera mercancía, y en este caso se viene a ser como una mera herramienta o una mera maquinaria dentro del sistema de producción. Es decir, como una persona que no piensa y que realmente debe de ser pisoteada sus derechos. Así, sin más. Dice que Marx que eso pasa en un primer plano, que realmente en este caso se le quita al sujeto su plusvalía, las ganancias que realmente se tienen que repartir. Asimismo también el capitalista se dueña de los recursos y de los medios para hacer un cierto tipo de producto. Y por último, realmente esto desencadena a que al trabajador se le vea como una mera máquina, que puede ser reemplazada por una y por otra, sin importarle sus derechos, sus necesidades y sobre todo en este caso que sea justo su sueldo o que realmente se le dé una ganancia económica bien remunerada por su trabajo. Asimismo, pasando en la segunda etapa de alienación que nos dice Marx, nos dice lo siguiente: hoy el trabajador pierde su autonomía personal y la posibilidad de encontrar satisfacción en su trabajo. Es decir, una vez que realmente se vuelve como una máquina, el obrero se suele perder a sí mismo y se siente ya nada más como una persona, sin, ni con su autonomía, es decir, con la capacidad de decidir o realmente de levantar su voz y también generar su voto dentro de la empresa para que mejore las condiciones, sino que realmente el obrero, en este caso el trabajador, llamémosle así de mejor manera, en este caso se siente como diferente, distinto, como si realmente cuando entrara a su trabajo, como te dije, es como si dejara de pensar y que realmente se sintiera que no tiene validez dentro de esa empresa. Entonces, dice Marx lo siguiente: se convierte en una fuerza tangible que agota la vida al trabajador y limita sus habilidades. Es decir, es tanto nuestro desencanto por el trabajo que realmente lo hacemos ya manualmente sin pensarlo. Si realmente pensar en las condiciones que tenemos en nuestro trabajo, si son aptas, si son óptimas, o si realmente nos generan felicidad. Realmente dejamos de pensar en ese tipo de cosas si en este caso nos alienáramos, como diría Marx, y por lo tanto perdemos nuestra habilidad de vida. Es decir, nos hacemos inconscientes, no criticamos, no reflexionamos y hacemos el trabajo, como dice, una mera máquina más. Asimismo dice, el trabajo que debería de ser una actividad propia y significativa, es decir, que le encontremos sentido y felicidad y sobre todo le encontremos no solo ganancias económicas, sino que realmente nos haga sentir completos como personas, se va haciendo como algo trivial, algo vano que realmente no nos llena en ningún sentido. Se convierte en un medio de esclavitud y alienación. Esclavitud porque realmente trabajamos por una persona que privatiza cierto tipo de recursos, nos paga poco, nos explota demasiado y por lo tanto estamos a su merced.
y alienación, es decir, que realmente nos ven como meras máquinas y sobre todo ya dejamos de pensar en nosotros mismos, sino realmente pensamos por la empresa. Y una vez que pensamos por la empresa, eso quiere decir que dejamos a un lado nuestros derechos y sobre todo nuestra propia vida, nuestra vitalidad. Y un ejemplo de eso se me ocurren, como te lo puse aquí, ese tipo de memes. Como realmente, en este caso, cierto tipo de condiciones, o suena como anécdota, pero realmente pasa, ciertas condiciones de un trabajador, en este caso que tiene un patrón, por no llamarle capitalista, donde realmente se escuchan ese tipo de enunciados, donde dice, el patrón enojado viendo cómo sales a las 5 cuando tu hora de salida es a las 5. Realmente eso pasa en un sistema capitalista, y eso pasa en la alienación, cuando realmente el patrón te ve como una mera máquina, y cuando es tu hora de salida realmente se enoja. ¿Pero por qué? Porque realmente te ve como una persona, ya no te ve como una persona, sino como una máquina que tiene que trabajar a cualquier hora a su disposición, sin cansarse, y sobre todo que realmente tenga que estar sublevado, es decir, a lo que él diga. Y otro que dice lo siguiente, el patrón viendo cómo comes en la hora de tu comida. Asimismo, una vez que como ya no te toman como humano, se enojan por este tipo de breaks que tú puedes tomar, porque realmente como seres humanos nos cansamos, no somos máquinas que podemos ser arregladas y en un momento podemos echar a andar y sobre todo crear cierto tipo de productos en cuestión de segundos. Sino que realmente esto se ha visto, dice Marx, que esto pasa en este sentido, que realmente el capitalista hace que realmente los seres humanos se enajenen de su vida, es decir, que piensen que realmente dejan de ser humanos por un cierto tiempo, y que ya no piensen en ellos, sino realmente piensen en la empresa, se hagan parte de la empresa y sobre todo, en este caso, se vean como meras máquinas. Un ejemplo de esto, para que quede un poco más entendido, es un video de Charles Chaplin, que lo puedes encontrar en YouTube. De hecho puse la captura de pantalla de mi computadora para que tú lo puedas identificar de mejor manera. Perdón. El video se llama Modern Times, donde realmente Chaplin, como lo ves aquí, en este caso está trabajando con un cierto tipo de material, y llega un punto donde realmente es tanto el trabajo, es tanto exigido, que ya no lo hace como un ser humano, sino lo hace como una máquina. Y por lo tanto deja de pensar, y ya sus acciones ya no son pensadas o reflexionadas, sino que realmente lo hace por pura inercia. Y es una crítica que también Charles Chaplin hace como a los tiempos modernos, como realmente en ese sentido el capitalista hace o quiere hacer que las personas en este caso se comporten en el trabajo. Sin más, igual te invito a que lo veas. Dura, si no me recuerdo, no menos de 5 minutos, para que tú te puedas dar cuenta en cómo realmente se va dando la enajación, como dice Marx. Asimismo pasamos a otro tipo de, en este caso, de humanistas o filósofos que también fueron de la teoría crítica. Así se le llama a este tipo de escuela, o se le llama escuela de Frankfurt, o se le conoce como los dos nombres. También nos hablan en este sentido sobre el concepto de alienación. Y en este caso, la alienación fueron distintos tipos de filósofos que pertenecieron a esta escuela, y entre ellos no solo se encontraban filósofos, sino también se encontraban psicólogos, sociólogos, economistas y, como te lo digo, filósofos neomarxistas. Es decir, neomarxistas porque pensaban que realmente Marx pensaba, o en este caso, para hacer un énfasis, Marx pensaba que la alienación solo se da desde lo económico, es decir, desde cierto tipo de privatización de empresas y de recursos, y que por lo tanto no dan una buena ganancia económica, es decir, en el sector económico. Marx pensaba que realmente la alienación solo se daba desde lo económico, es decir, desde cierto tipo de empresas que producían un cierto tipo de producto y por lo tanto generaban una ganancia deficiente para las personas que estaban dentro de este sistema, y por lo tanto no podían tener ingresos económicos suficientes para tener una vida buena. Decía Marx que realmente la alienación se da solo en ese tipo de sectores, en lo económico o en las empresas que producen algo. Pero en este caso los neomarxistas, como aquí se les llama a la escuela de Frankfurt, decían que realmente tienen que intervenir otros factores como la sociedad, en este caso como la psicológico, también entre lo económico, diferentes tipos de factores que también encaminan a que realmente el sujeto se alinee, es decir, que deje de pensar por sí mismo y que se haga un lado, en este caso, sus intereses tanto personales, tanto psicológicos y tanto emocionales.
Entonces, en conclusión, para no hacerlo más largo, nos dicen los neomarxistas, en este caso, que también conforman la teoría crítica, que hay otro tipo de factores que también intervienen en la alienación. Asimismo, como te lo dije, es un enfoque que nos indica cuestionar y examinar las estructuras que conforman nuestra sociedad, ya no solo lo económico o cómo trabajan las empresas o cómo se privatizan los recursos, sino también cómo está conformado las empresas, en este caso, cómo nos dicen que tenemos que hacer y sobre todo ver si realmente hay justicia o injusticia en este tipo de roles que nos dan para actuar dentro de una sociedad. Así también desde lo cultural y lo político, es decir, qué tipo de normas se están estableciendo para que realmente al sujeto se le alinee o en este caso no se le alinee. Y asimismo de lo cultural, es decir, lo que promueven las familias, lo que promueven los medios de comunicación, para realmente saber, en este caso, si están promoviendo una alineación o realmente están promoviendo todo lo contrario. ¿Sale? Y esto que nos da, su objetivo es entender cómo se producen formas de dominación, opresión y desigualdad en nuestro mundo actual, buscando promover la liberación y el cambio social. Es decir, una vez que la escuela de Frankfurt cuestiona este tipo de social, cultural y político, lo que pretende es entender cómo se producen las formas de dominación y opresión, es decir, cómo realmente vamos normalizando el que personas se subleven a cierto tipo de personas o un cierto tipo de empresarios o a cierto tipo de normas que realmente no queremos o que realmente las seguimos solo porque nos las han inculcado nuestra familia o desde un sector político o desde un sector, en este caso publicitario, o desde un artista también puede ser. Y en este caso lo que busca la escuela de Frankfurt, y así mismo como lo que buscaba Marx, era promover la liberación y el cambio social, es decir, liberar, como te lo dije, recuerdas, la libertad positiva, que nosotros podamos decidir por nosotros mismos de todas las posibilidades que hay, que realmente un encaje con nosotros y que realmente esta libertad que nosotros tengamos no sea, en este caso, oprimida o en este caso determinada por ciertos factores, sino que realmente nosotros las podamos hacer y les podamos dar nuestro sentido. Y con eso, ¿qué vamos a hacer? Un cambio social, es decir, que realmente dentro de la misma sociedad todos tengamos la posibilidad de ejercer nuestra libertad, que no solo algunos o unos cuantos, sino que en realidad todas las personas puedan encajar en este sistema. Muy bien, y en este caso, como te lo dije, la teoría crítica o la escuela de Frankfurt, pero vamos a llamar en este sentido la teoría crítica, su enfoque es interdisciplinar, es decir, que trabajan varias disciplinas para entender este problema y sobre todo promover la liberación y un cambio social. Y en este caso también se distingue por rechazar al positivismo. Es decir, el positivismo proponía que realmente algo es verdad solo si era comprobable, si solo se podía comprobar. Es decir, si yo tenía los medios para decir que existía, por decir, Dios, un ejemplo. Realmente decían que Dios no existía. Los positivistas decían que Dios no existía. ¿Por qué? Porque realmente no hay pruebas que nosotros podamos ver por las cuales deducir que hay un ser omnipotente y omnisapiente. Entonces realmente decían la teoría crítica que esto no podía pasar porque como tal sí había cierto tipo de acciones que realmente se podían comprobar para que realmente las personas estuvieran alienadas. O por ejemplo, darte un concepto más simple, alienación. Te estoy explicando el concepto, pero como tal, el concepto no es que lo veas caminando por la calle. Lo ve reflejado en las personas, pero como tal el concepto de alienación no se ve reflejado en la calle. Por lo tanto, para los positivistas no existirían porque realmente no es algo que puedan ver a través de tus sentidos o algo que puedas captar. Es por eso que realmente la teoría crítica rechaza el positivismo, porque va más allá de que lo podamos ver o de dar pruebas suficientes para comprobarlo como tal. Si bien la alienación existe y se da de diferentes maneras, no de una sola. Es por eso que rechazaban el positivismo, porque realmente la alienación se da por diferentes medios, no por uno solo, por lo tanto no la podemos obtener por una sola verificación, y asimismo no es algo que podamos ver como tal que ande caminando, sino que la vemos reflejada en distintos tipos de situaciones. Y para esto el positivismo, que quiere dar respuestas exactas y respuestas comprobables y que se dé a través de un solo método, por lo tanto esto no existiría. Pero para la teoría crítica realmente existe y es lo que quiere comprobar, como te digo, para que haya un cambio social. Asimismo, también la teoría crítica profundiza en las relaciones de poder, la influencia de las ideas y la dominación que se ejerce en nuestra sociedad. Es decir, que también va a trabajar el cómo los sistemas de poder
o en este caso verificar si realmente se está haciendo justicia y si está ayudando a las personas sin discriminarlas, y sobre todo en ese sentido que se dé la igualdad y la equidad. Y por otro lado también tiene a cuestionar las ideas que se dan en ese momento, es decir, las creencias que nos impone la sociedad para actuar. Es lo que también va a cuestionar para realmente verificar si realmente se está promoviendo una sociedad de paz y sobre todo que de libertad. Asimismo, también busca fomentar una reflexión crítica de nosotros y motivarnos a luchar por un cambio social que nos lleve hacia una sociedad más justa y libre, es decir, luchar por nuestros derechos y por nuestra libertad y justicia. También define la alienación como un proceso en el cual los individuos se encuentran separados o desconectados de su verdadera esencia, es decir, que realmente realizan cierto tipo de acciones que no los llena de vida, que realmente en vez de ponerlos felices, los hace infelices y por lo tanto los hace en este caso sin dejarlos sin ganas de vivir. Su verdadera esencia, trabajo, los demás y la sociedad en general, ¿sale? No solo se desconectan de sí mismos, sino de todas las cosas que los rodean, es decir, de su trabajo, insatisfechos por hacer algo que no les place o que realmente no les llena. También sus relaciones interpersonales se ven afectadas, es decir, que realmente no sienten ganas de sentir amor por una persona, asimismo no encuentran lo valioso que también no soy yo, sino también la otra persona o la sociedad en general, o como le dice aquí, realmente no le encuentran sentido a la vida ni sobre todo a establecer relaciones o en este caso darle importancia a otra persona que no sea la yo. Si no te da importancia a alguien, por lo tanto tampoco te puede dar importancia a lo exterior, el mundo y sobre todo a las personas que viven a tu alrededor. Y asimismo también la escuela de Frankfurt o la teoría crítica nos dice que las personas pueden sentirse alienadas debido a la opresión, las desigualdades y la falta de participación en la toma de decisiones que afectan en sus vidas. Aquí te pongo dos tipos de memes y por lo regular siempre son las personas que son en este caso negras donde es un ejemplo que realmente se sienten oprimidas, que realmente se les rechaza y realmente nunca se les toma importancia dentro de la sociedad y por lo tanto tienen relaciones de desigualdad, es decir que su voz, su voto y la participación que tengan no son tomadas en cuenta por tener alguna característica física o puede ser psicológica, como también pueden ser las personas con distintos tipos de capacidades, como pueden ser los autistas o los síndrome de Down, que también han sido muy relegados hoy en día y que también dentro de este sistema, como lo maneja la teoría crítica, pueden ser dejadas a un lado porque no entran dentro de esos parámetros que establece la sociedad. Y por lo tanto, como no entran dentro de esos parámetros para tener validez o un rol protagonista, es decir, que puedas tomar decisiones, por lo tanto, se ven afectadas sus vidas porque son hechos a un lado. Es decir, bueno, vivan aquí en nuestra sociedad, pero no van a tener ni voz ni voto. Los que vamos a decidir somos nosotros, ¿sale? Es por eso que realmente la teoría crítica nos dice que esto o las personas pueden sentirse así de esa manera. Y te pongo un ejemplo como las personas de color o las personas negras, sin ofender, que realmente son tomadas así en cuenta o que se les son achacadas cierto tipo de actividades que realmente no pueden hacer o que realmente no hacen todas las personas de ese tipo de color, ¿sale? No nos podemos encajar en un cierto criterio, en un cierto tipo de acciones que solo por tener ese tipo de color o solo por tener ese tipo de condiciones físicas o psicológicas quiere decir que todas las personas actúan de esa manera. Por otro lado también dice que la alienación en este caso se da o se presenta, dice la teoría crítica, se produce a través de los bienes culturales estandarizados y homogenizados, como la música, el cine, la televisión, pueden alienar a las personas al imponerles patrones de consumo y estilos de vida. Es decir, que también los medios de comunicación juegan un papel importante aquí porque ellos alientan, o en este caso, desde muy pequeños pueden alentar a que las personas se vistan de una manera, que dan esto o que dan aquello, sin cuestionar si realmente esto es cierto. Y un ejemplo muy simple puede ser un iPhone. Que realmente una persona se le dé su validez o se le pueda tratar mejor o diga que realmente tenga dinero por el mero hecho de tener un iPhone o que realmente está a la moda por tener un cierto tipo de aparato que se relaciona con ese tipo de marca. Pero ya hemos visto que, o se ha visto que no por eso nos tienen que discriminar o no por eso tenemos que ser tomados como pobres porque no tenemos un iPhone, sino que realmente esto lo va promoviendo diferentes tipos de medios. Y sobre todo lo van creando cierto tipo de estándares culturales, es decir, para ser rico tienes que tener esto o tienes que utilizar ropa de esta marca. Pero no necesariamente, sino que realmente la teoría crítica es lo que pretende cuestionar.
esos estándares que nos impone la sociedad para realmente ser tomados en cuenta y por lo tanto tener un estatus o tener participación dentro de la sociedad. Asimismo, también te pongo la foto de un niño. En este caso, si lo conoces o se le dice en las redes sociales, se les dice mini Peso Pluma. Es decir, desde pequeño él, en este caso, se dejó influenciar por un artista. Y asimismo, como se dejó influenciar por un artista, ahora quiere ser como él. Pero aquí también entra en juego como la alienación del niño. Es decir, que realmente no está viviendo su propia vida o realmente algo que le guste. Puede ser que sí, pero realmente en este caso entraría la cuestión, ¿realmente es cierto? ¿O se estás dejando influenciar solo por lo que dicen los medios de comunicación o por lo que viste de un artista? Y aquí también entrarían en juego los papás del niño, donde también se le tiene que enseñar o realmente a reflexionar si realmente es lo que quiere, si realmente es lo que desea. Y eso puede ser como parte de una alienación, es decir, que tomar cierto tipo de ideas sin cuestionarlas, formarlas parte de mi vida y una vez que las formo parte de mi vida, formarlas parte de mi personalidad, no solo en lo psicológico, sino solo en lo físico. Y ese es un ejemplo de, como te digo, de cómo realmente la teoría crítica nos dice cómo realmente hemos pasado a cierto tipo de actividades que las vamos normalizando y una vez que las vamos normalizando, hacemos cierto tipo de roles dentro de la sociedad, por los cuales sí los tomamos en cuenta o no los podemos tomar en cuenta a las personas. Asimismo, nos dice la teoría crítica que hay distintos tipos de consecuencias en esto de la alienación. Dice, en términos generales, la filosofía entiende la pobreza como una situación de privación o carencia de recursos necesarios para vivir una vida digna. Es decir, que la alienación, las consecuencias de eso es que haya pobreza. ¿Y por qué hay pobreza? Como te lo dije, al poner cierto tipo de estándares, es decir, cierto tipo de validez dentro de la sociedad, hace que realmente algunas personas sean relegadas. Y una vez que sean relegadas, por lo tanto, no pueden gozar de cierto tipo de recursos que están dentro de la sociedad. Asimismo, recuerda que también el sistema capitalista afecta que realmente se privaticen cierto tipo de recursos. Es decir, una vez que una empresa o una persona se hace dueño de ese tipo de recursos y los medios de producción, él pone un cierto tipo de precio. Por decir, supongamos 50 pesos. Y una vez que en este caso se privatiza, pero realmente muchas personas que no ganan 50 pesos o más de 50 pesos para, en este caso, consumir ese tipo de producto, por lo tanto, dicen, no consume ese tipo de producto, hay que hacerlo a un lado. Porque realmente indica a la sociedad que si no tienes ese producto, no vales. Y si no vales, por lo tanto, te hacemos a un lado. Y en ese caso, las personas se privatizan, es decir, se privan de ese tipo de recursos que a lo mejor para ellos puede ser vital. Y por lo tanto, esto hace escasez y por lo tanto se les puede tomar como pobres. ¿Vale? Y en este caso también Aristóteles y Jean-Jacques Rousseau nos definen la pobreza como lo siguiente. Es una situación en la que una persona no tiene los recursos necesarios para vivir una vida plena y satisfactoria, como la vivienda, la alimentación y la salud. Asimismo, Jean-Jacques Rousseau nos dice lo siguiente. Es una situación de desigualdad social que se produce cuando algunas personas tienen más recursos que otros. Es una forma de privación social que impide a las personas vivir una vida plena. Es decir, tanto uno como otro filósofo nos dice que realmente las personas no pueden vivir o las personas en pobreza no tienen una vida plena y libre porque les faltan cierto tipo de recursos que son necesarios para vivir, como lo dice Aristóteles, la vivienda, la alimentación y la salud, y asimismo se ve reflejada que unas personas tienen más recursos que otros. Eso se da, como te digo, por la alienación y sobre todo por la privatización de cierto tipo de recursos, y a su vez por que se le da validez a algunas personas en comparación de otras, y asimismo una vez que se les da mayores beneficios a otra persona, por lo tanto puede ascender en este tipo de escala en este tipo de escala de trabajos o de roles dentro de la sociedad, y si escala, por lo tanto se le puede remunerar más y tiene más poder para adquirir cierto tipo de productos en comparación de la persona que no se le da ni voz ni voto y por lo tanto está o le faltan recursos para realmente sentirse plena. ¿Sale? Entonces, estos filósofos nos dicen que realmente la pobreza es encadenada por la alienación y nos definen que la pobreza es que falten cierto tipo de recursos para tú poder sobrevivir y en este caso para sentirte libre y pleno. Sin embargo, Amartya Sen nos dicen una definición diferente que puede ser complementaria en este caso para definir la pobreza.